Gracias a Dios. Es una bendición poder unirnos todos y orar juntos y alabar al Señor juntos, levantar el nombre del Señor con todas nuestras fuerzas juntos. Amén. A llorar juntos, batallar en contra de las fuerzas de las tinieblas juntos. Hay poder en la unidad, y a medida que se acerca el final de los tiempos, más y más vital e importante se hace la hermandad para nosotros. Hay batallas que no vamos a poder pelear si nos separamos de la hermandad. Ahora, ¿creen que el diablo no sabe eso? Amén. El diablo va a tratar de separarnos de la hermandad como pueda. ¿Y saben por dónde empieza? Dándose cuenta que por allí tenemos alguna carnita que no hemos puesto bajo la sangre. Y el diablo es el primero en darse cuenta que por allí tenemos un orgullo herido que no hemos querido llamar por su nombre, o un enojito con el que no hemos querido lidiar, o una falta de perdón por algo con la que no hemos querido lidiar. El diablo lo sabe, y entonces empieza a meternos toda clase de ideas, ¿verdad? Y la idea básicamente es que todos son pecadores y el único santo soy yo. Entonces yo no encajo entre todos estos pecadores, ¿verdad? Así funciona. O sea, tengo 30 y pico de años de ser pastor, ¿cómo no voy a saber cómo funciona? Amén. Así funciona. No nos dejemos engañar, o nos creemos lo que no somos, y empiezan las falsas profecías, ¿verdad? Ustedes saben que, bueno, a lo mejor no, y dele gracias a Dios si no, pero hasta cosas como de que el Señor ya quitó su manto de este lugar y el manto se lo llevó para otro lado. En primer lugar, lea su Biblia. Eso no existe. En segundo lugar, yo no veo que se haya ido ningún manto de este lugar. Pero lo que estoy tratando de decir es que el diablo se va a valer de nuestro orgullo, de nuestro enojo, de nuestra carne, de nuestra ignorancia. ¿Saben para qué? Para despegarnos de la hermandad. Una vez nos peleamos con la hermandad, el diablo logró su cometido, porque él sabe que solos no tenemos el poder ni la capacidad para vencer al diablo en su capacidad de dragón y para vencer al Leviatán de la manera como ellos están operando en estos tiempos. ¿Cuántos están de acuerdo? Démosle gloria a Dios entonces. Amén. Así es que seamos más listos. Seamos más listos, amén. Y no dejemos que por nada el enemigo venga a buscar apartarnos o separarnos de la hermandad. Amén, es cierto. Y ahora esta semana vamos a tener el privilegio de buscar juntos al Señor en ayuno y oración. Amén. 2 amenes. Pues de todos modos va a ser maravilloso hacerlo. Si usted nunca ha ayunado, hágalo, ayune. El ayuno es importantísimo. Ya el hermano Maco se adelantó con algunos principios maravillosos. Vamos a hablar acerca del ayuno el día de hoy para que entendamos cuán poderoso es. Amén. Pero la semana pasada les expliqué un poco vamos a ver si es que dibuja esto. Es que no lo he ni conectado, ¿verdad? Además no sé qué pasó aquí que no quiere dibujar. Déjenme ver si está dibujando acá. Ahí está. Ya me pidió un número. Gracias. La semana pasada hablamos del viejo corazón y del nuevo corazón. Amén. Gracias. Y les expliqué que el viejo corazón es el lado de nosotros que necesita ser justificado o cubierto con el lino fino de la justicia del Señor Jesucristo. Entonces aprendimos cómo algo vamos a hacer aquí para que esto funcione. A ver. ¿Hoy sí? Por alguna razón no me está. El dedo sí funciona, es la pluma la que no funciona. Entonces usemos el dedo, ya no perdamos más el tiempo. Ese fue mi dedo. Si lo vieron funcionar fue mi dedo. Voy a dibujar con el dedo. Aquí está el viejo corazón y aquí está el nuevo corazón. Amén.
y explicamos cómo crecemos espiritualmente hablando, no de dos maneras, pero se necesitan conjugar dos cosas. Número uno, podemos estar fortaleciendo nuestro nuevo corazón, o debemos fortalecer nuestro nuevo corazón. Amén. Y de esa manera Cristo va a crecer en nosotros, pues haciendo las cosas que alimentan al nuevo hombre o al hombre espiritual, estudiando nuestra Biblia, orando, adorando al Señor, poniendo por obra la palabra de Dios y buscando las experiencias espirituales que el Señor Jesucristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Necesitamos ser salvos, necesitamos ser bautizados con Espíritu Santo y fuego, necesitamos ser bautizados en las aguas de la naturaleza del Señor Jesucristo, necesitamos aprender a orar y a interceder en el Espíritu y a gemir con dolores de parto. Todo eso está en la Biblia. Necesitamos aprender a irnos más allá de las historias, las parábolas, los lugares y los personajes de los que habla la palabra de Dios y encontrar los principios de verdad que hay detrás de todas esas historias, personajes, parábolas. Amén. Necesitamos aprender a fortalecernos en la palabra de Dios. Necesitamos dejar que Dios vaya estableciendo su gobierno o su soberanía sobre nuestra vida por medio de su palabra, dejándole gobernar sobre nuestros asuntos. Así va creciendo el hombre nuevo en nosotros. Amén. Y la semana pasada les expliqué de qué sustancia está hecho el hombre nuevo. Está hecho de la misma palabra de Dios que nos da la fe que necesitamos para vencer. Amén. Bueno, pero también crecemos lidiando con el hombre viejo. Así es que aquí está el hombre viejo y aquí está el hombre nuevo. Porque lo dibujo siempre más chiquito, porque pues necesita crecer, ¿verdad? Pero también crecemos lidiando con el hombre viejo. Y el hombre viejo, una de las maneras más efectivas como podemos lidiar con él, la Biblia nos pide no satisfacer los deseos de la carne. Nos pide, ¿cuál es la palabra? No dice desechar, pero es desechar. El hombre viejo, hay una palabra que se me está escapando allí. Despojarse, gracias, esa es la palabra que se me escapaba. Despojarse del hombre viejo. Nos pide huir de las pasiones juveniles. En otras palabras, debilitar el poder y la fuerza que ejerce nuestro viejo hombre sobre nosotros todavía. Uno de los recursos más poderosos para hacer eso es el ayuno. ¿El ayuno va dirigido al hombre nuevo o al hombre viejo? Al hombre viejo. Así es que ¿cuántos están listos para dispararle al hombre viejo esta semana? Y antes de salir de aquí vamos a orar para que el Señor nos unja de manera especial para ayunar, amén, de una forma maravillosa esta semana, ¿sí? Ahora, hay, como dijo el hermano Maco, hay diferentes maneras de ayunar, pero vayan más allá de lo demasiado elemental y básico, ¿verdad? A veces yo veo personas que están haciendo ayunos parciales y sus ayunos parciales son la dieta que comemos mi esposa y yo todo el tiempo. Entonces hagan un poquito más que eso, ¿de acuerdo? Hagan un esfuerzo y excepto que por razones médicas tengan prohibido ayunar, amén, pero procuren, la palabra ayuno significa cubrir la boca. Es la definición. Procuren cubrir su boca y sáltense tiempos de comida. Háganlo por un día entero, 2 días enteros. No se van a morir, 3 días enteros. O no coman durante el día y coman algo liviano en la noche. Háganlo de la manera como Dios les diga. Son varios días, así es que por eso tenemos esa flexibilidad. Quiero contarles que alrededor del mundo todas las iglesias del Evangelio de Cristo están ayunando en estos días. Así es que nos estamos uniendo a una hermandad de decenas de miles de personas que aman a Jesús como nosotros lo amamos. Amén. Gracias a Dios por eso. Muy bien. Entonces estudiemos y vamos a empezar en Mateo capítulo 9. Vamos a recorrer el Nuevo Testamento y vamos a ver las historias relacionadas con el ayuno que hay en el Nuevo Testamento y pues lleguemos hasta donde podamos. Y si tuviéramos otras 3 horas haríamos todas las historias del Antiguo Testamento. Pero algo vamos a hacer. En lo que llegan a Mateo 9, necesito averiguar por qué esta cosa no quiere dibujar. No, se supone que no está descargado, gracias por eso.
No sé si hay algo que diga lápiz aquí. A ver, algún genio por ahí que me ayude. Yo no veo nada que diga lápiz ahí. Bueno, no importa, no la necesito. Fin del problema. Mateo capítulo 9, ¿lo tienen? Ok, así es que no les voy a apuntar algunas cosas, ustedes ponen atención y las apuntan. Pero acá el Señor Jesucristo está hablando acerca del ayuno. Y en Mateo capítulo 9, verso 10 leemos: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tremendo. Si nos desapareciéramos de este mundo, ¿dónde quedaría algún tipo de testimonio de la verdad en esta tierra para que otros puedan ver la luz y puedan ser convertidos? Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ahora aquí podríamos detenernos e irnos, ¿se recuerdan a Isaías capítulo 58? Isaías 58 no dice que no ayunemos. Isaías 58 dice: si ayunamos, o sea, si cumplimos, gracias. A ver si este funciona. Gracias, salud. Si cumplimos con la acción física de ayunar, pero no estamos viviendo vidas piadosas y agradando al Señor en todo lo demás, nuestro ayuno no tiene ningún poder y ningún efecto. Ese es en esencia Isaías 58. Entonces los discípulos de Juan el Bautista ayunaban. Qué interesante. Eso no les abrió los ojos para entender que el ministerio de Juan el Bautista ya había caducado y ahora todos ellos, incluyendo a Juan el Bautista, tenían que convertirse en discípulos del Señor Jesucristo. Miren qué interesante. Y aún así ayunaban. Quiere decir que hay algo más que solo la acción de dejar de comer, porque el ayuno no les sirvió a los discípulos de Juan el Bautista para abrir los ojos. Amén. Los fariseos ayunaban. Y eso tampoco les abrió los ojos y tampoco se convirtieron. Así es que no estamos hablando solo de la acción de dejar de comer. Eso lo han hecho por milenios en todas las culturas del mundo. Lea un poquito de historia y el ayuno es algo que se ha practicado entre los paganos y entre toda clase de gentes por todas las edades. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque obviamente hay algo ahí. Hay algo allí. Amén. Hay poder en el ayuno. Pero no estamos hablando solo de la acción de dejar de comer. Entonces en esta semana enfoquémonos en el Señor Jesucristo. Busquémoslo en ayuno y oración. Amén. Entonces resulta que los discípulos de Juan el Bautista no ayunaban y los fariseos ayunaban. Y en los días en los que Jesús estuvo sobre la tierra, sus discípulos no ayunaban. Entonces Jesús dijo, verso 15: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces ayunarán. Pues mientras tenían a Jesús, ahí tenían al maestro con ellos, ¿verdad? No había ninguna necesidad. Pero una vez Jesús volvió al trono, dijo, entonces ayunarán. Amén. Y vamos a ver qué cosas hace el ayuno en ejemplos maravillosos que tenemos acá en la palabra de Dios. ¿Por qué empecé enfatizando esto? También he oído yo de grupos cristianos que dicen que para qué ayunar, que no hay ninguna necesidad de hacerlo, que eso ya caducó. Pues sigue siendo igual de poderoso que siempre. Amén. Así es que no queremos perdernos nosotros ese lado. Empecemos pues o sigamos en Lucas. Lucas capítulo 2, verso 36. Lucas 2, 36. Cuando Jesús nació en Belén, a los 8 días que nació Jesús, circuncidaron al niño. Eso lo hicieron en Belén. Pero
Cuando se cumplieron los días de la purificación de la mamá, a ver, por haber dado a luz a un hijo varón y al primogénito, ¿cuántos días duraba su tiempo de purificación? 40 días, ¿sí? Cuando dedicamos a nuestros hijos al Señor, hay muchas personas que dicen, pues lo voy a dedicar a los 40 días. ¿Saben que los 40 días no tienen nada que ver con el niño? Tenía que ver con la mamá. Y si había dado a luz niña, tenía que purificarse por 80 días. ¿Cierto? Amén. Pero a los 40 días ellos subieron a Jerusalén para dedicar al niño al Señor, ¿verdad? De acuerdo a la ley, y ofrecer un par de tórtolas o 2 palominos. Ahora, esto tampoco tiene nada que ver con el niño. Esto tenía que ver con la purificación de la madre. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, cuando llegaron al templo, se encontraron con un par de personajes allí que buscaban a Dios. Y Dios les abrió los ojos. Y pudieron ver lo que mucha gente en esos días no vio. Esto es al Mesías en la personita de Jesús que acababa de nacer. Y en el verso 36 dice, ahí en el templo, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esto es bello, Aser es la tribu feliz. Aser significa feliz. De la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. A ver cómo está la cosa. Estuvo casada 7 años y llevaba 84 años de ser viuda. Eso nos da 91 años. Y digamos que se casó de 15, así era en esos tiempos. Por lo menos tenía 101 años. Y ministraba al Señor en ayunos y en oración. Todos los días en el templo de 101 años de edad. A ver, ¿quién tiene 101 años aquí? ¿Saben? Si empezamos con esa cosa de que no, ya a estas alturas, ya a esta edad, ya estoy exonerado, ya no tengo por qué esforzarme. Cuando estemos delante del tribunal de Cristo, Ana va a estar ahí paradita en un rincón y va a decir, yo sí pude, tú por qué no. Amén. Miren, no es la edad, no son las fuerzas. ¿Saben qué es? Es cuán encendido está nuestro corazón de amor por el Señor Jesucristo. Y eso no tiene por qué menguar a los 101 años de edad. Amén. Dice, era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Ahora, eso no es poderoso el ayuno, acompañado de la oración. ¿Qué provocó esto? Dice, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Por estar ministrando al Señor en ayuno y en oración todos los días, mañana y noche, ¿saben qué? Cuando llegó la personita de Jesús, dijo, ahí está el Salvador, ahí está el Redentor. ¿Saben qué hace el ayuno acompañado de oración? Nos abre los ojos y vemos a Jesús, vemos la realidad de quién es Él. Y un solo vistazo, el Señor nos abre los ojos, por poquito que sea, a la realidad de quién es Jesús. Y eso nos cura a nosotros de todos nuestros ayes, nuestras quejas, amén, y todo lo demás. Necesitamos una visión renovada de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a estar buscando en estos días de ayuno y oración. Amén. Gracias a Dios. Muy bien, vámonos ahora a Mateo 17. Mateo capítulo 17. A partir del verso 14. Mateo 17, 14. Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Y los comentaristas pues no saben precisamente qué significa que haya sido lunático. Probablemente tenía epilepsia. Dice, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Ahora, en el caso de este muchacho era un problema espiritual,
¿sí? Tengamos cuidado de no atribuirle a espíritus y a demonios cualquiera que sea la situación que estemos nosotros padeciendo. Hay causas físicas para muchas cosas. Amén. Así es que por supuesto que no perdemos nada con orar. Y una vez nos tocó, no me acuerdo qué era la situación, y la persona describió, ¿verdad?, aquello que estaba padeciendo. Y era más una situación emocional que una situación espiritual. Y entonces decía la persona, si pueden orar por mí. Y yo le dije, por supuesto, pues preocupada si era una cosa espiritual. Y le dije a esta persona, le dije, si el problema es espiritual, ese es el menor de los problemas. Ese es el problema más fácil que podemos tener. ¿Qué hacemos cuando tenemos un problema espiritual? En otras palabras, estamos siendo oprimidos por un auténtico espíritu o demonio. O sea, ¿cuánto tiempo toma orar para echarlo fuera? La verdad, esos son los problemas más fáciles. Cuando es emocional es más difícil, es más profundo. Amén. Así es que por supuesto que vivimos en un mundo que está lleno de espíritus y demonios y cosas que están esperando un enojito. Amén. Para brincar, pero no todo es espiritual, ¿ok? Ahora en este caso sí era. Y verso 16 dice, bueno, verso 15, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Le está hablando a sus discípulos. ¿Le está hablando al viejo hombre o al nuevo hombre en sus discípulos? Le está hablando al viejo hombre. Amén. Ahora ellos serán lo suficientemente espirituales para no ofenderse por estas palabras. Las deben haber agradecido y deben haber dicho, ay caramba, todavía tenemos que trabajar con nuestro viejo hombre, ¿verdad? Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. O sea, ya se los había dicho, por su incredulidad. Amén. Y la incredulidad es producto de la maldad que hay en el viejo corazón. Todos nacimos con ella. Dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, una gran lección, ¿verdad? Cuando estudiamos estos temas, obviamente hay géneros, ¿verdad? En el mundo espiritual, por supuesto que los hay. Pero dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Si a usted un día le toca liberar a alguien y usted es una persona que practica la oración y el ayuno, usted está listo. No está diciendo, déjenlo ahí otros 7 días y que siga cayendo en el agua y en el fuego, y cuando estén ya bien ayunaditos, entonces vengan y oren por él. No, está diciendo, practican habitualmente el ayuno y la oración, o la oración acompañada de ayuno. ¿Y saben qué va a ser la oración acompañada de ayuno? Nos va a sanar de ese nivel de incredulidad para que podamos tener fe para echar fuera ese demonio. La oración y el ayuno nos sanan a nosotros de nuestra incredulidad. ¿Saben por qué? El ayuno nos ayuda a conquistar más territorio dentro de nuestro viejo corazón, en nuestro viejo hombre, para que Cristo en nosotros pueda crecer y gobernar más área, más espacio en nosotros. ¿Lo están viendo? Amén. ¿Cómo combatimos nosotros estos frutos de nuestra carne? Con oración y ayuno. Así es que ayunemos. Orar es poderoso, pero cuando nos humillamos delante de Dios en ayuno y desde esa posición oramos, nuestra oración va con un poder diferente y Dios escucha, porque Dios no menosprecia al corazón contrito y humillado. Y una cosa es que la situación nos humilló
alguien nos humilló, Dios creó una situación que nos humilló, ahí pues estamos humillados y voluntariamente. Pero otra cosa es humillarnos voluntariamente. Eso es de gran valor y de grande estima delante del Señor. Por la gracia y misericordia de Dios hay pan en nuestras casas, hay pan sobre nuestra mesa, podemos comer cuando queremos. Y eso déjenme decirles que eso nos pone en el top 5% de la gente privilegiada que hay sobre la faz de la tierra. No estoy exagerando. Amén. La mayor parte de la población mundial se va a la cama sin comer 3 tiempos decentes de comida. Ese es un hecho. Así es que gracias a Dios somos muy privilegiados. Amén. Pero ¿qué tal abstenernos voluntariamente? Eso es de grande valor delante de Dios y eso le da un valor a nuestras oraciones increíble. Amén. ¿Ven por qué es tan poderoso el ayuno? Y entonces cuando tengamos que orar por alguien, como le dije a los estudiantes que van al colegio, a la universidad, si ven una necesidad allí, no se pongan a pensar, ay, ojalá los pastores estuvieran aquí. No, es usted el que está allí, que cree que a Dios se le escapó de las manos el que esa persona manifestará su necesidad estando usted allí presente. Vaya usted y ore usted. Ay, hermano, pero estoy lleno de incredulidad. Bueno, le estoy dando la fórmula para ser libre de esa incredulidad. Busque a Dios en oración y ayuno. Amén. Gracias a Dios. El Señor también lo manda a usted a sanar enfermos y a liberar endemoniados. Amén. 2 amenes. Miren, es maravilloso ver al Señor obrar milagros. Es maravilloso. Uno es el que más se sorprende porque si tenemos la cabeza donde debemos tenerla, no vamos a tener ningún problema en darle toda la gloria al Señor Jesucristo. Amén. Y el Señor se glorifica y la gente se entrega al Señor Jesucristo y es sanada y es una cosa maravillosa. Así es que necesitamos orar y ayunar, sí. Muy bien. ¿Otra historia? Vámonos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Hechos 10, del verso 1 al verso 6. Esta es una historia muy emocionante. Hechos 10 del 1 al 6. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Las limosnas son las ayudas al necesitado. Y por cierto, en idioma hebreo la palabra limosna es la misma palabra para lino fino. Por eso es tan importante ayudar al prójimo, ayudar al necesitado. Es la misma palabra para lino fino. Amén. Así es que usted traiga sus limosnas y dele cuadernos a alguien. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y en ese ínterin estaba Pedro comiendo, mientras le preparaban la comida, orando en la terraza de la casa de Simón. Y allí es donde tuvo esta maravillosa visión de este lienzo que subía y bajaba 3 veces, en donde aparecía toda clase de animales inmundos. Y el Señor le dijo 3 veces: levántate, mata y come. Y Simón, buen judío, respondió: ay, Señor, yo nunca he comido animales inmundos. Lo que yo santifiqué, tú no lo llames inmundo. Ahora, Dios no estaba hablando de animales, estaba hablando de gente. Miren, por eso sin el Nuevo Testamento nos vamos a perder tratando de estudiar el Antiguo Testamento. Amén. Créanme que no hay ninguna virtud en abstenernos a comer
de estos animales o de aquellos otros animales. No era ese el principio para empezar. Dios estaba personificando actitudes, naturalezas. Amén. Y lo que está diciendo aquí el Señor a Pedro es, Pedro, la sangre del Señor Jesucristo puede santificar hasta la actitud más fea en cualquiera, amén, que tenga fe en el Señor Jesucristo y le permita limpiarlo con su preciosa sangre. En eso sonó el timbre. Y llegan los enviados de Cornelio y le dicen: ¿está aquí Simón? Sí, ven, vente con nosotros. Entonces miren, vámonos al versículo 23. Llegaron a la casa de Cornelio. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Pues gentil al fin, ¿verdad? Se puso a adorar a Pedro. Ahora Pedro tenía la cabeza donde tenía que tenerla. Y le dijo, mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esas fueron sus primeras palabras en casa de Cornelio. Ahora, si un hermanito en Cristo viene a su casa y lo primero que habla son estas palabras, seamos sinceros, ¿cómo lo recibiríamos? Pedro era de todo menos político. En otras palabras dijo: miren, sepan que estoy aquí solo porque un ángel me mandó a traer, pero por mí fuera yo no me estaría contaminando con toda esta inmundicia. Eso es básicamente lo que dijo. Entonces en el verso 29 sigue diciendo: por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas a la hora 9, mientras oraba en mi casa. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Se sentó en su sillón y le dijo: habla. Pero Simón había estado orando, Cornelio había estado orando en ayunas y su oración llegó delante de Dios. Entonces pasaron 2 cosas. Número 1, por supuesto, Dios le envió la respuesta y conoció al Señor Jesucristo por medio de la predicación de Simón y fueron salvos él y todos los que estaban con él metidos en esa casa ese día. Y no solamente recibieron la palabra de Dios para ser salvos, cuando el Espíritu Santo vio una ofrenda en el altar de sus corazones, porque recibieron el sacrificio de Cristo por fe en sus corazones, dijo el Espíritu Santo: ¿qué estoy esperando para mandar el fuego? Y fueron todos bautizados con el Espíritu Santo y fuego, mientras Simón abría la boca. Él no hizo una pausa y dijo: vamos a orar por el Espíritu Santo. No, todos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, miren qué maravilla lo que hizo la oración acompañada de ayuno en la vida de Cornelio y de su familia. Pero hizo otra cosa también, porque esta ilustre introducción que hizo Pedro de sí mismo, diciéndole a Cornelio: los gentiles son considerados por los judíos personas inmundas, pero estoy aquí solo porque un ángel me mandó. A ver qué se te ofrece. Amén.
Si Cornelio no hubiera sido una persona que abundaba en oraciones y ayunos, se hubiera ofendido con esas palabras y allí hubiera cerrado su corazón y hubiera cerrado la puerta de su casa. Y nosotros, por no buscar en ayuno y oración al Señor, no estamos trabajando con nuestra carne. No solo no estamos lidiando con nuestra incredulidad, tampoco estamos lidiando con nuestro orgullo. Y una cosita que nos digan hace que cerremos el corazón. Y al cerrar el corazón estamos cerrándonos al poder con el que Dios quería tocarnos ese día. ¿Me explico? Miren, el ayuno no es para beneficio de alguien más. Bueno, aunque cuando ayunamos y oramos por un objetivo, créanme que Dios responde. Créanme que Dios responde. Amén. Pero primero que todo, el ayuno lo que hace es ayudarnos a nosotros a vencer todas esas cosas que estorban y estropean nuestro progreso espiritual y nuestro caminar con Dios. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Es que miren, pongámonos en esta escena. Cualquier otra persona se hubiera ofendido si no hubiera tenido un corazón preparado en oración y ayuno. Amén. Y es increíble. Yo no sé si obviamente no eran guatemaltecos todos los que estaban metidos en la casa de Cornelio, pero si Cornelio y toda su parentela hubieran sido guatemaltecos, les prometo que más de alguien se ofende. ¿Y este quién es para hablarnos de esa forma? ¿O no están de acuerdo conmigo? Nuevamente, el problema con eso es que nos cerramos a la palabra. Hay personas que solo están esperando a que el predicador se pare de alguna manera que no les gusta, estornude de alguna forma que no les agrada. Sí, y ¡pum!, se cierran. Y la semilla no logró entrar y no logró albergarse en el corazón. Por eso necesitamos aprender a buscar al Señor en oración y ayuno. Hay mucha palabra de Dios que no puede hacer su trabajo aquí adentro porque se encuentra con mucha oposición de parte de nuestra orgullosa naturaleza carnal. Entonces necesitamos ayunar para vencer nuestra orgullosa naturaleza carnal. ¿Les hace sentido? Amén. Solo estamos tratando de estudiar las cosas como son, como funcionan. Muy bien, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. 3c, Hechos 3c, del verso 1 al 3. Hechos 3c. 3c. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ese era Pablo, ¿verdad? Ahora vean lo que solían hacer ellos, ministrando estos al Señor y ayunando. Miren qué hermoso. No estaban orando por nada en particular, simplemente estaban en ayunas ministrando al Señor, sirviéndole con su adoración, con su intercesión. Estaban ministrando en ayunas al Señor. Eso es lo que solían hacer siempre. Y adivinen qué pasó. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que os he llamado. El Señor habló, el Señor les dio dirección. ¿Necesita dirección en esta etapa de su vida? La oración y el ayuno. Amén. Y el Señor habla y el Señor nos da dirección. El Señor nos da dirección. ¿Sí o no? Y a veces llegamos a etapas en la vida en donde no sabemos para dónde agarrar, ¿verdad? Bueno, el Señor tiene muchas maneras de mostrarnos el camino. Está el testimonio de la palabra y del Espíritu Santo, o el Urim y el Tumim. Pero igual podemos nosotros buscar ese testimonio orando y ayunando y esperando en Dios y abriendo nuestra Biblia. Y créanme que Dios nos responde. Amén. Dios nos responde, ¿sí? Bueno, así es que Dios les dio dirección. Y en Hechos capítulo 14, verso 23, cuando tenían que hacer movimientos importantes, siempre ayunaban. Dice:
y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. No nos movamos sin orar y ayunar. Si oramos y ayunamos, el Señor nos va a decir cuándo movernos, cómo movernos, en qué dirección movernos. Así es que acostumbrémonos, habituémonos a ayunar y habituémonos a orar. ¿Sí? Bueno, podemos ver algunos ejemplos del Antiguo Testamento, porque esos son los ejemplos del Nuevo Testamento. Así es que vámonos al Antiguo Testamento. Déjenme ver qué les doy y qué no. Bueno, la primerísima mención de la acción de ayunar se encuentra en Jueces capítulo 20. Esa es la primera vez que encontramos nosotros mencionada la palabra ayuno en la Biblia. Eso no quiere decir que es la primera vez que alguien ayunó en la Biblia. Jueces capítulo 20. Jueces 20. Les voy a narrar la historia. Esta historia la conocen, es una cosa, es conmovedora y es aterradora al mismo tiempo. Pero en el tiempo de los jueces, dice allí, pues Israel no tenía rey, cada quien hacía lo que bien le parecía. Palabras de la Biblia. La voluntad de Dios era gobernar a la nación de Israel, al final ni siquiera por medio de los jueces. ¿Saben cómo quería gobernar Dios a la nación de Israel? Por medio del sumo sacerdote, que tenía los Urim y Tumim en el pectoral. Así es como Dios quería gobernar a la nación de Israel. Amén. Pero Dios levantaba jueces cada vez que se levantaban los enemigos, para que ellos pudieran comandarlos y ayudarles a ganar batallas. Y hubo una ocasión en el tiempo de los jueces en el que, ¿se acuerdan que un levita salió con su concubina de una ciudad, verdad? Iba camino a su casa y tuvo que pasar por una ciudad de la tribu de Benjamín. Y pues tuvo que quedarse allí a pasar la noche. Y esa gente, apenas estamos hablando del libro de los jueces, y esa gente se había corrompido de tal manera que había una banda de bandoleros por allí. En hebreo les llaman hijos de Belial, o gente sin valor, o sea, valor no de valentía, sino valor moral. Amén. Eran benjaminitas. Y llegaron a la casa del hombre que había hospedado al levita y a su concubina y le dijeron, sácanos a la concubina, queremos. Primero le pidieron, sácanos al levita, queremos conocerlo. Y él dijo, no hagan semejante barbaridad aquí. Entonces le dio a la concubina, ¿verdad? Y al día siguiente abusaron de tal manera toda la noche de la concubina que al día siguiente ya estaba muerta en casa, en la puerta de la casa de este hombre. Miren, estas son historias muy crudas, pero muy reales en la palabra de Dios, y gracias a Dios, Dios no tiene por qué tratar de tapar la conducta humana. Amén. Al contrario, qué bueno que la expone para que podamos ir al Señor y decirle, Señor, perdóname a mí y límpiame. Yo no quiero ser así. Amén. Pero al día siguiente, cuando el levita vio muerta a su concubina, hizo una cosa horrenda. La partió en 12 pedazos y le mandó un pedazo a cada una de las 12 tribus con una notita diciendo, ¿qué hacemos con esto? Por supuesto había que hacer algo, porque pues así funcionaba la ley del Antiguo Testamento y así sigue funcionando la ley moral de Dios. Si nosotros no lidiamos con un asuntito aquí adentro, después se vuelve un cáncer, y después ya no solo es ese asuntito, pues resulta que ese asuntito le abrió las puertas a otra actitud y a otra acción y a otros pensamientos, y es la de no acabar y terminamos re mal, ¿verdad? En vez de lidiar con el primer asunto. Así funcionaba en el Antiguo Testamento. Lidien con ese asunto, ¿verdad? Así es que se levantaron las tribus de Israel para ir a destruir a los benjaminitas, porque les dijeron, entréguennos a esos hijos de Belial que hicieron eso, y los benjaminitas los encubrieron. Entonces dijeron, bueno, vamos a tener que acabar con los benjaminitas, pero eran sus hermanos, la tribu de Benjamín, y buscaron a Dios para saber cómo luchar en contra de ellos. Y en Jueces capítulo 20, verso 1, dice, los benjaminitas se armaron, eran como 24,000 hombres, y entre ellos dice allí que habían ¿cuántos eran? Eran 700 hombres escogidos que con la mano izquierda
tiraban con onda las piedras con un pulso que le podían pegar a un mosquito. Así es que, bueno, fueron los de Israel a batallar contra los benjaminitas. Y en el verso 18, luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios, diciendo: ¿quién subirá a nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero, la tribu de la alabanza. Lo interesante es que Dios les dijo, lo hicieron como Dios dijo y fueron derrotados. Entonces regresaron a consultar a Dios. En el versículo 23 dice: mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió: subid contra ellos. Ahora, la primera vez solo le consultaron a Dios y fueron destruidos o derrotados en esa batalla. La segunda vez lloraron delante de Jehová hasta la noche y le consultaron. Y Dios dijo: vayan. Fueron y otra vez fueron derrotados. Ahora, si usted sufre una derrota, no piense que usted se salió de la voluntad de Dios necesariamente. Uno cree que en la voluntad de Dios uno solo encuentra victorias. No, también hay derrotas. ¿Por qué? ¿Sabe qué hace Dios con esas derrotas? Trabaja con nuestro orgullo, nos humilla. Obviamente Dios necesitaba que se humillaran de una manera todavía más profunda. Amén. ¿Dios estuvo en eso o no? Dios los mandó a pelear, fueron derrotados. ¿Estuvo Dios en eso o no? Por supuesto que sí. Pero ¿qué está haciendo Dios? Dice: miren, no importa cuán culpables sean los benjaminitas, si nosotros tenemos orgullo con el que tenemos que lidiar, Dios se va a tomar el trabajo de lidiar con nosotros primero y entonces ir a hacer algo con los benjaminitas. Bueno, consultaron a Dios, Dios los mandó otra vez. ¿Qué creen? Otra vez fueron derrotados. Entonces regresaron. Y en el verso 26 dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. No solo ayunaron, se rindieron, se arrepintieron, rebuscaron en sus corazones. Su humillación fue más profunda. Entonces consultaron a Dios: Señor, ¿vamos a pelear contra los benjaminitas? Sí, vayan. Esta vez Dios les dio la victoria. Ahora, si Dios se las iba a dar de todos modos, porque todo ese trabajo, porque Dios necesitaba ver en ellos también la actitud correcta, y solo el ayuno trajo la actitud correcta para ir y lidiar con un problema. Si no, ¿saben qué hubiera pasado? Se hubieran enseñoreado de los benjaminitas y hubieran acabado con todos los benjaminitas y hubiera desaparecido una de las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido tribu de Benjamín? No habría habido apóstol Pablo. Él era de la tribu de Benjamín. Entonces no tendríamos 3/4 partes del Nuevo Testamento. ¿Ven cuán perfecto es Dios? ¿Ven cuán perfecto es Dios? Pero si uno se enciende en ira porque le hicieron algo, o porque le dijeron algo, o porque alguien habló de mí, va uno justificando su ira. Y yo voy a decirles 2 de estas y 3 de aquellas y 4 de las otras. Ajá, lleno de orgullo. Después nosotros vamos a estar en problemas delante de Dios. Las otras 11 tribus tenían que hacer algo con los benjaminitas, pero Dios se ocupó de llevarlos hasta el punto de buscar al Señor en ayuno y oración y al punto de humillarse, para que entonces con las manos limpias lidiaran con un problema. Amén. Resulta que hubo unos benjaminitas por allí que no murieron porque no subieron a la batalla, y todas las otras 11 tribus se conjuraron delante de Dios y dijeron: nosotros no les vamos a dar a nuestras hijas por esposas.
Pero igual, el mismo problema. Ahí están esos benjaminitas que sobrevivieron, pero si no se casan con nadie, tarde o temprano se acaba la tribu de Benjamín. Entonces resultó que hubo un pueblito por allí de gente que no subió a la batalla, por la razón que sea, lo que significa que ellos no juramentaron delante de Dios. Entonces eran los que estaban en Silo, donde estaba el tabernáculo. Entonces, cuando había una fiesta, una celebración en Silo, las hijas de Silo salían danzando en corros. Entonces le dijeron a esos benjaminitas: vayan y jálense a todas las chicas, a todas las doncellas que encuentren. Y si los papás les dicen: ¿qué están haciendo con mi muchachita? Díganles: nosotros les vamos a hablar y les vamos a decir: háganos esta misericordia para que no desaparezca una de las 12 tribus de Israel. Ven, o sea, lidiaron con una de las 12 tribus y era justo y era bien merecido, ¿o no? Pero seguían siendo sus hermanos y Dios seguía esperando misericordia en el proceso y sabiduría en el proceso. Entonces Dios les permitió ser derrotados 2 veces para llevarlos a un nivel todavía más profundo de humillación, hasta que buscaron a Dios en ayuno y ofrecieron sacrificios y ofrecieron holocaustos. Entonces lidiaron con el problema de manera justa, sabia, balanceada, y siglos después tuvimos a un benjaminita escribiendo 3/4 partes del Nuevo Testamento para nosotros. ¿Qué les parece? Eso no es poderoso el ayuno. Amén. Bueno, gracias a Dios. David, ¿creen que David ayunaba? Dios santo. Vamos a ver, hay varias ocasiones acá. Bueno, está cuando se enfermó el resultado de su relación ilícita con Betsabe, pero no vamos a ver ese ejemplo, aunque es importante. Pero vámonos a Salmos. Salmo 35. Salmo 35. Versos del 11 al 14. Ahora, David, lo que quieran, no era perfecto, todo lo que quieran, concedido, pero él tenía un poquito más de estatura espiritual que nosotros. Miren, para muestra este botón. Salmo 35 del 11 al 14. Se levantan testigos maldados. De lo que no sé me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Aquí estaba ayunando y humillándose a favor de los que lo estaban persiguiendo. Ahora, por supuesto, ya lo sabemos, este ayuno lo que estaba haciendo era ayudando a David a rebuscar aquí adentro cualquier forma de odio, falta de perdón, y le ayudó a él a limpiarse también, ¿verdad?, de su enojo y de todo aquello. Pero él ayunó a favor de la gente también que estaba persiguiéndolo, para ver si tal vez Dios los tocaba, tal vez cambiaban. Y de paso, en medio de su ayuno, su oración debe haber sido: Señor, pero de cualquier manera, examíname a mí. Y esto seguramente me va a ayudar a mí a vencer alguna nueva área de mi propio orgullo. Así es que ábreme los ojos. Amén. Pero él ayunaba. Cualquier otro se levanta y le dice 2 bien puestas al que está persiguiéndolo, ¿verdad? No, David se iba con Dios y ayunaba. Ayunaba. Amén. Salmo 69, del 9 al 10. Por supuesto, el Salmo 69 es profético. Y estas palabras se aplican al Señor Jesucristo, en quien vemos el cumplimiento de esto. Pero de todos modos lo escribió David. Y dice, Salmo 69, del 9 al 10, dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Y él se encontraba aquí en el lodo, ¿verdad? Eso está conectado con el abismo Bor.
Dice: sácame del lodo, no sea yo sumergido, sea yo liberado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo o las profundidades, Metzula, ni el pozo cierre sobre mí su boca. ¿Qué está haciendo? Está ayunando. Ahora, en este contexto, él está ayunando porque está lleno de celo por la casa de Dios y la infamia o la deshonra de los que vituperan al Señor cayó sobre él. Ahora, esto se aplica únicamente de manera literal a la persona del Señor Jesucristo, por supuesto, quien llevó sobre sí todo la vilificación y todo el reproche y toda la deshonra que ha sufrido el nombre del Señor por 4 creaciones. Amén. Por eso en el jardín del Getsemaní Jesús estaba muriéndose. El Señor mandó ángeles a fortalecerlo y llegó a la cruz y pudo clavar en la cruz los pecados no solo de este mundo, de habitantes. Amén. No solo de este mundo, de habitantes. Y allí justificó a todo aquel que en el pasado murió con la esperanza de un redentor y de redención. Amén. Y allí nos justificó anticipadamente a nosotros quienes íbamos a creer en el justificador y en el redentor. Pero está ayunando. ¿Y cuántas veces con nuestras actitudes nosotros vituperamos el nombre del Señor? Y si no lo hacemos nosotros, hacemos que otros vituperen el nombre del Señor con expresiones tan básicas como: ¿y eso que son cristianos? Estamos vituperando el nombre del Señor en ellos. Bueno, eso condujo a David a ayunar, ¿o no? Amén. Encima de eso se encontraba en el pozo. ¿Qué hizo? Buscó a Dios en ayunas. Buscó a Dios en ayunas. ¿Ven qué poderoso es el ayuno? Bueno, Salmo 109, 24. Verso 24. Y está hablando otra vez de los que le calumnian, los que hablan mal en contra de su alma. Eso está en el verso 20. En el verso 22 dice: porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Y nuevamente dice: yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Amén. Tenemos problemas con alguien porque alguien habló de nosotros, o alguien hizo esto o hizo lo otro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hace una persona espiritual? ¿Saben por qué permite Dios que alguien hable de nosotros, o que alguien nos vilifique, o que digan cosas, o que quién sabe qué? ¿Saben por qué? Porque Él ve que nos estamos creyendo lo que no somos. Entonces, en primer lugar, lo hace para curarnos de esa imagen de que somos súper espirituales. Y en segundo lugar, lo hace para humillarnos y para poner nuestro orgullo en el polvo. Amén. Entonces, lo más sabio que podemos y debemos hacer es empezar a buscar a Dios en ayuno, empezar a buscarlo en oración. Amén. Y Dios obra. Y no solo en nosotros, obra en la gente también. Obra en la gente también. Eso hace una persona espiritual. Una persona carnal se pelea, alega, hace berrinche y sale corriendo. Pero una persona verdaderamente espiritual se humilla, ora, espera, ayuna. Y ayuna no solo por el pobrecito de mí, ahí solo dejo de comer. Ayuna por la situación, ayuna por la otra persona. Amén. Y ayuna rebuscando aquí adentro: Señor, puesto que lo permitiste, ¿detrás de qué andas? ¿Detrás de qué andas? Amén. Así es que se están emocionando para ayunar en estos días. Miren, Daniel ayunó y Dios le reveló el sentido espiritual de la semana 70 del profeta Jeremías. Amén. Esdras ayunó con toda su gente y Dios bendijo su camino de Babilonia a Jerusalén. Nehemías ayunó y el rey entonces lo vio y fue movido a mandar gente a Jerusalén a reconstruir el muro. Cuando llegó a Jerusalén, vio el estado espiritual de los
levitas y los sacerdotes, y los puso a ayunar a todos y los limpió a todos de todo lo que estaban haciendo. Amén. El poder del ayuno. ¿Quién más ayunó? Miren, el rey Acab, van a creer, el rey Acab, el que estaba casado con Jezabel. Un día Dios ya estaba hasta aquí de Acab y le mandó un profeta y le dio su veredicto desfavorable. ¿Y qué van a creer que hizo Acab? Se humilló y ayunó. ¿Y qué van a creer que hizo Dios? Le dice al profeta, ahora ve y dile, por cuanto se humilló y ayunó, pues lo que tiene que pasar va a pasar, pero no va a pasar en sus días, va a pasar después. El rey Acab, ¿es poderoso humillarnos delante del Señor o no es poderoso? No importa si es el rey Acab o si es el apóstol Pablo. Amén. Así tenemos más ejemplos. La reina Esther, ¿qué consiguió con su ayuno? La liberación para el pueblo de Israel cuando estaban en Babilonia, en Persia, ¿verdad? Amén. Y luego Joel, y con eso termino. Vámonos a Joel. A ver, profeta Joel. A ver, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Joel capítulo, 1, verso 14. Y hablando del estado espiritual de Israel. Y todo esto está escrito para nosotros, pues. Amén. Joel 1:14 dice: proclamada ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Amén. Entonces dice otras cosas, pero nos vamos al capítulo 2, verso 28. Después que Dios les dice, conviértanse, rasguen su corazón. En Joel 2:12, no nos saltemos ese. Joel 2:12 dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Amén. Ayunen, dice. Y entonces en el verso 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Porque después de la humillación y el quebrantamiento de espíritu viene la exaltación. Amén. Y la gloria. Así es que están listos para todos juntos reunirnos esta semana en este lugar y buscar a Dios en ayuno y en oración. Yo estoy listo, yo estoy más que listo. Amén. El Señor tiene cosas maravillosas preparadas para los que le aman y para los que le buscan. Y queremos ser partícipes de todo eso. Entonces vamos a hacer una cosa. Nos vamos a poner en pie y vamos a tomarnos de las manos y vamos a orar para que el Señor derrame sobre nosotros una unción especial.